tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia del licenciado Raimundo H., abogado especializado en Derecho Comercial, con el cual hablaremos acerca de la Ley 141-15 sobre reestructuración y liquidación mercantil de empresas y personas físicas comerciantes, que es una ley muy novedosa y poco conocida en la actualidad. No se vayan, que regresamos en breve. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos. Bienvenido Raimundo. Gracias Boris por la invitación. Para mí un placer compartir con los jóvenes talentos. Gracias Raimundo. Mira, el tema que vamos a tratar hoy me parece sumamente interesante, que es la ley 141-15 sobre reestructuración y liquidación mercantil. Y quisiera de entrada explicar brevemente por qué surge esta ley en nuestro país, por qué se le llama la ley de quiebra. Sé que hay muchos dominicanos que han sido afectados por digamos que la quiebra o la situación de insolvencia de una aerolínea que de hecho dejó a muchas personas varadas y se generó toda una situación con estas personas, estos pasajeros y aquellos también que ya habían comprado boletos aéreos. Y sabemos que esta empresa inició un proceso de reestructuración o liquidación mercantil al amparo de esta ley que estamos comentando, pero las personas, los dominicanos, muchos no sabemos por qué contamos con esta nueva normativa, cuál es su importancia y en cuáles casos es que se aplica. Fíjate, la ley 141-15 o ley de reestructuración mercantil y liquidación de empresas y personas físicas comerciantes es una ley que surge como iniciativa para actualizar nuestro país en base a los principios de competitividad. En los estudios y los análisis de competitividad del país, uno de los parámetros que se mide es la cobranza de las deudas impagas. Y se encontró que en República Dominicana la cobranza es infinitamente bajita cuando una empresa entra en dificultades económicas. Nosotros tenemos una legislación antes de la ley 141-15 que viene en el Código de Comercio. Sin embargo, durante la ocupación americana nosotros tuvimos el capítulo 11 norteamericano, pero esa ley no fue ratificada a la salida de la ocupación americana. Nosotros teníamos una legislación bastante moderna y no, por desconocimiento, por dejadez, la dejamos de aplicar. La ley también tuvo mucho auge en una época de la dictadura de Trujillo. Sin embargo, algunos acólitos del régimen entendían que eso era algo que hablaba mal del régimen y convencieron al gobierno de que se pusieran trabas a la aplicación de la ley y se les puso una conciliación que lo que hizo fue cercenar el proceso. Okay. Claro, el sistema anterior de quiebra es un sistema con una palabra peyorativa. El sistema actual está diseñado más para aquellas personas que tienen dificultad económica, no necesariamente están en una ausencia de activos para responder por sus pasivos, sino simple y llanamente tienen un problema de flujo de efectivo. Okay. No tengo con qué pagar o con qué hacer frente a tiempo de mis dificultades económicas. Esto puede surgir por condiciones económicas, macroeconómicas, o simple y llanamente del sector donde yo estoy, o algo que me haya afectado a mí simplemente como empresa. Entonces, la ley está dividida en tres áreas. Una es reestructurar la empresa, es decir, ponerla en condición de cumplir con sus obligaciones y que la empresa pueda seguir existiendo. Otra es la parte de pagar, liquidar la empresa y pagarle a todo el que se le debe en las proporciones que se pueda, cumpliendo con las garantías y los privilegios e hipotecas que se hayan dado. Y una tercera parte de la ley es la parte internacional. Ya son pocos los negocios que se hacen
que no tienen una conexión internacional. Una empresa que no tiene un suplidor internacional es difícil de encontrar, o una empresa que no tiene un cliente internacional. Claro. Entonces, esto permite la ley, copiando una sugerencia de un organismo de Naciones Unidas, se emitió una legislación, dentro de la legislación, una parte que permite la cooperación entre tribunales dominicanos y tribunales extranjeros, o la interacción entre procesos fuera de la República Dominicana y procesos dentro de la República Dominicana, o la participación de extranjeros dentro de los procesos que se produzcan en República Dominicana. La ley es novedosa, la ley ha tenido muchos años en las cuales se ha estudiado, analizado, discutido. No por esto digo que tengamos la ley más perfecta del mundo, pero sí tenemos una ley con que arrancar, con que crear una filosofía de trabajo. Cuando la ley fue aprobada, yo conversaba en un foro de que los abogados tenemos que cambiarnos el sombrero, tenemos que dejar la toga y el birrete y ponernos un sombrero de negociadores. Esto es un proceso rápido, expedito. Si nos llevamos de los plazos que requiere la ley, un proceso de reestructuración debiera no durar más de 295 días y pudieran haber, en base a otros procesos, que fueran en 60 días. Okay. Ahora, todavía no estamos ahí. Tú mencionabas el caso de una aerolínea. Yo tengo que tener mucho cuidado porque yo represento un acreedor en ese caso, pero son de los casos que estamos aprendiendo. Claro. Todavía hay muchas cosas que cada vez que uno la lee, uno le encuentra algo diferente a la ley. Una coma interpretada de otra forma, una palabra que se nos había escapado, cosas. Hemos tenido asistencia del Banco Mundial y de una serie de expertos internacionales que han venido y nos han dado apoyo para la redacción y para la implementación. Recientemente Banco Mundial celebró un seminario en el país en el cual se estaban entrenando los jueces y abogados sobre los procesos. Muy bien. Y una pregunta, Raimundo. Esto significa que ahora con esta nueva normativa tenemos una fase que se denomina reestructuración, que digamos que persigue realizar las mejoras necesarias para volver a tener a la empresa en una situación entonces de regularidad en el cumplimiento de sus obligaciones. No son fases previas, son fases independientes, pero que tienen una secuencia. Es decir, una empresa podría no solicitar o un acreedor podría no solicitar la reestructuración, sino que podrían solicitar la liquidación, porque el título de la ley habla de los dos conceptos. La ley habla de los dos conceptos. La liquidación no necesariamente tiene que ser posterior a una reestructuración. Si hay una serie de condiciones, y por eso hay una etapa de revisión que la lleva un funcionario que se llama verificador, que está adscrito al tribunal, que verifica si hay condiciones para reestructurar o no. Okay. Entonces, por ejemplo, la ley repite en varias ocasiones de que si no hay activos suficientes, el tribunal debe enviar directamente a liquidación. A la empresa. A la empresa. Porque si no tengo con qué pagar, ¿cómo voy a mantenerme a flote? Claro. Entonces, la conceptualización, y tal vez algunos hayan oído escuchar mucho sobre el capítulo 11 norteamericano. A nivel latinoamericano esto se conoce como el derecho concursal, porque es lo que se llama un concurso o la participación conjunta de acreedores en tratar de salvar la empresa, y el Estado Dominicano tiene interés porque es más barato salvar una empresa que crear una nueva. Claro. Claro, se presume que ha habido seriedad, que ha habido honestidad en el manejo. Es decir, se presume que la empresa ha llegado a esta situación
digamos que sin cometer dolo, ¿no? Sin cometer dolo, claro. Que no ha sido intencionalmente. Cuando hay intención, cuando hay fraude, cuando hay triquiñuelas, en hablándonos términos dominicanos, la ley contempla penalidades y cárcel. Y todos esos beneficios que te puede dar para tú reestructurar, pagar la deuda actual en hasta 5 años, tú obtener financiamiento que tienen un privilegio por ser hechos en un momento de crisis, desaparecen. Mira, eso es sumamente importante. Al regresar de la pausa, vamos a hablar, amigos, sobre cuáles son los beneficios o ventajas que tendría para la empresa en situación económica de insolvencia acogerse a uno de estos procedimientos que prevé la nueva ley de reestructuración y liquidación mercantil. Decimos nueva porque aunque es del 2015, en cuanto a su aplicación todavía no tenemos tanta experiencia para decir que ya tenemos un entendimiento cabal de la misma. Regresamos en breve. Bien, amigos, estamos de regreso con su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con el licenciado Raimundo H., con el cual conversamos acerca de la ley de reestructuración y liquidación mercantil. Raimundo, la ley, me decías que no es tan nueva o sí es una ley novedosa. Fíjate, la ley es novedosa para nuestro país. Es la primera vez que tenemos algo moderno de este tema. La ley se aprobó en agosto del 2015, entró en vigencia en febrero del 2017 y el reglamento de aplicación es de febrero del 2017. Entonces, es nuevo. Teníamos la expectativa de que desde que entrara en vigencia hubiera un diluvio de casos que llegaran a los tribunales. No ha sido así. Inclusive, la ley prevé que solamente van a haber 2 tribunales de reestructuración en el país y fueron asignados por el Consejo del Poder Judicial a la primera sala de la Cámara Civil y Comercial de Santo Domingo, que tiene como jurisdicción toda la provincia de Santo Domingo, el sur y el este, y la segunda sala de la Cámara Civil y Comercial de Santiago, con todo lo que es las provincias del norte. En Santiago no ha habido el primer caso, en Santo Domingo no deben pasar de 20 casos. Sin embargo, los primeros casos fueron casos de desespero, con poco conocimiento. Inclusive el primer caso fue rechazado por falta de documentación o falta de calidades para pedir el proceso de reestructuración. Es decir, esto no es que los beneficios, tú solicitas el amparo de la ley y automáticamente te lo dan. El tribunal tiene que analizar las condiciones tuyas antes de darlo. ¿Y cuál sería la relevancia para una empresa solicitar el proceso de reestructuración? ¿O cuál sería también la importancia para un acreedor? Tenemos entendido que el proceso puede ser iniciado tanto por la propia empresa deudora, como que es la que está en situación de insolvencia o de dificultad económica, o por un conjunto o un acreedor determinado. Pero ¿por qué sería importante iniciar el proceso? Los beneficios son diferentes dependiendo de quién los solicite. Vamos a verlo primero desde el punto de vista del deudor, de la empresa, del negocio. Imagínate que yo te digo a ti que todos los procesos de ejecución de prendas o de hipoteca, todos los procesos de demanda de cobros se suspenden y se paralizan. Ese es un primer beneficio bastante grande. Gran beneficio. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque yo estoy buscando mantener el patrimonio de la empresa intacto, porque con él es que voy a poder negociar, reestructurar, rediseñar la empresa en la nueva dimensión que pueda obtener. Ese es uno de los principales beneficios, pero hay otros beneficios. Quien financia mientras en el periodo de la crisis, amparado bajo el tribunal, pasa a ser un acreedor privilegiado. Entonces, ahí tú tienes, cuando tú tienes una empresa con dificultad económica, tú tienes una serie de
de financiamiento que ya tienen ahogada la empresa. Es decir, Claro, obtener un financiamiento adicional va a ser difícil. claro, ¿Cuál es el siguiente problema que tiene una empresa con dificultades económicas? Es que los acreedores no me venden. Los suplidores dejan de venderme porque yo les debo. claro. Entonces, en el proceso de reestructuración hay algo que se llama suplidores especiales, suplidores en cierta forma privilegiados porque se les va a pagar antes, pero con un compromiso de continuar supliéndole a la empresa. Entonces yo puedo mantener el financiamiento. Yo cojo siempre un ejemplo. Yo soy una fábrica de queso. Si a mí no me venden leche, yo no puedo hacer queso. Claro, Entonces, ese suplidor pasa a ser un suplidor esencial, tiene una serie de privilegios, pero tiene un compromiso de seguirme vendiendo. claro, Entonces, yo puedo proceder a continuar el negocio, yo tengo que plantear un plan de reestructuración, un plan de qué yo voy a hacer diferente y cómo yo voy a hacer para pagar y para mantener el negocio a flote. Entonces, sobre ese plan que yo le presento al tribunal, no solamente es el tribunal que va a decidir, porque el tribunal lo que tiene es una función de ir direccionando y manteniendo el orden. Los acreedores a quienes yo les debo van a opinar sobre ese plan y van a decir si están de acuerdo o no, si lo creen viable o no. Aparte de que el proceso tiene una serie de funcionarios, mencionaba anteriormente el verificador, pero en este caso también existe el conciliador, que es quien va a ayudar a la empresa a negociar y a darle credibilidad. La ley inclusive prevé que si el proceso de reestructuración se ve entorpecido por la empresa, el conciliador puede pedirle al tribunal que remueva la administración o puede pedir la apertura de la liquidación. Se cierra la empresa y vamos a proceder a vender lo que hay. Porque una empresa se puede reestructurar por inyección de capital, claro. sea de los socios, sea de un socio nuevo, sea por venta de líneas de negocio, venta de activos. Claro. Hay muchas formas de liquidar Y de mantenerla viva. mantenerla viva. No necesariamente se va a mantener viva en la misma dimensión que existía antes. Claro. ¿Y qué pasa con los trabajadores de la empresa en este escenario? Los derechos de los trabajadores no son tocados por la ley. Lo único que son organizados y los trabajadores pueden tener acceso a que haya un representante en el proceso. Okay. Pero sus derechos también y sus reclamos se suspenden en el tiempo, sobre todo los de los ex trabajadores. Y las reclamaciones de compensaciones por terminación del contrato se suspenden. Siguen teniendo su privilegio, pero la ley no aumentan, digamos. no aumentan. Pero no solamente eso, sino que también hay una obligación de la empresa de seguir manteniendo el pago de la nómina. Okay. Y si bien se suspenden todos los pagos durante el periodo de reestructuración, el que solicita la reestructuración o a quien le solicitan una reestructuración tiene la obligación de pedirle al tribunal autorización para una serie de pagos para mantener el negocio funcionando. Y entre esos pagos está previsto los pagos de nómina, los pagos de la seguridad social. Claro. Porque el proceso no solamente detiene o no solamente suspende los cobros, sino que también los pagos que pueda hacer la compañía son regulados también. Son regulados. O sea, la compañía no puede decidir, déjame pagarle al acreedor con el que mejor me llevo, por ejemplo. No. Y los otros entonces no pueden. Todo pago queda suspendido. Con excepción de los que sean autorizados. Con excepción de aquellos que el tribunal apruebe como esenciales o aquellos pagos que fueron solicitados y aprobados por el tribunal. Entiendo. ¿Cómo le voy yo a pedir autorización al tribunal de que me permita pagarle a mi amigo Boris y no a Juan, que es quien me suple la leche de mi famosa quesería? Claro. No me van a permitir pagarle a Boris o a un relacionado, a un accionista o a un primo o a un cuñado mío, porque sobre esa solicitud van a opinar todos mis acreedores. Pero esa no es la única forma de acceder. También un acreedor puede solicitar la reestructuración.
Y muchas veces nos preguntamos por qué un acreedor que tiene un privilegio puede pedirlo. Tiene un interés en mantener el negocio, tiene un interés en mantener los negocios que tiene con ese deudor. Uno de los ejemplos que están en los tribunales ahora es la solicitud de un banco de reestructurar una empresa. El banco entendía que ese negocio era viable. Pero le conviene más al banco que el negocio se mantenga en el tiempo, claro, a que salga, porque ahí pierde un cliente, por ejemplo. pierde un cliente y si bien tenía garantías, las garantías que tenía se iban a devaluar desde el momento que se cerrara la fábrica. Claro, Entonces no queda igual. claro. Pero todavía tienen más interés en solicitar una reestructuración un acreedor quirografario que no tenga ninguna garantía, porque sabemos muy bien por el ejercicio profesional de que un acreedor quirografario va a concursar con lo que quede, Claro. si queda. Claro, porque no tiene ningún privilegio. Exactamente. Entonces la mayoría de las veces lo que queda es muy poco y es desconocido por los acreedores. Mientras que en esto hay un proceso de que yo voy a saber que tú tienes. Claro, hay un mayor control. Y hay un mayor control. Y un mayor acceso a la información también. Antes de la ley, lo muy típico que sucedía aquí, en una situación de problemas económicos, era que cuando tú ibas a chequear tu cliente, tú te encontrabas que el cliente se había ido. El señor se fue para Estados Unidos, el señor se desapareció, se mudó de sitio, y el negocio ya no está ahí. Sí. Y desapareció todo. Y cuando tú vienes a ver, tú no tienes nada donde cobrar. O sea que antes era una situación de muchísimo mayor incertidumbre, digamos. Mucha mayor Simplemente incertidumbre y desorden. Y desorden, claro. En estos casos también está previsto para no esperar el final. Exacto. Oye, la ley está diseñada para que el dueño mantenga su negocio y el comercio, que está basado en que tú me compres y me pagues, siga funcionando. Muy bien, y Raimundo, entonces, ¿qué pasa también en los casos de la liquidación? Ya hemos visto el tema de la reestructuración y las ventajas que da para ambas partes, tanto para los deudores como para los acreedores, que inicie el procedimiento en sí, de verificar incluso si procede la reestructuración o no. Pero, ¿qué ocurre en el caso en el cual se verifique que lo que procede es hacer una liquidación o que se solicite directamente la liquidación? ¿Qué pasa en esa situación? Así como hay dos funcionarios para el proceso de reestructuración, el verificador y el conciliador, hay un funcionario que nombra el tribunal que se llama el liquidador. Anteriormente en la legislación dominicana se le llamaba el síndico de la quiebra. Esta es la persona que está encargada de dirigir todo lo que es la empresa y administrar y manejar, pero buscando vender los bienes de la empresa con la finalidad de pagarle y pagarle la mayor cantidad de dinero posible a todos los acreedores. Esa es una condición que tiene y es un proceso. Ese proceso es más abierto, más democrático, porque una vez procesado todo lo que tiene garantía o tiene privilegio, todo aquello que no se esté cubierto por esas garantías y privilegios va a la masa y se reparte entre todos. Y en ese caso, ¿cómo participan los acreedores? Igualmente, como en el proceso de reestructuración, hay un proceso de validación de las deudas. Okay. Ante el liquidador y ante el tribunal. Entonces, esas deudas se validan y en base a esa validación en el tribunal, tú tienes una participación dentro de lo que se recupere de la empresa. Es decir, que se hace una distribución porcentual. Porcentual a prorrata. Entre todos los acreedores. Entre todos los acreedores de igual categoría o sobre todo de los quirografarios, de los que no tienen garantía. Porque sí se respetan las garantías. Los que tienen los garantías privilegios y las hipotecas y las garantías se respetan, sean hipotecas, sean prendas, eso se respeta. Ahora, la experiencia ha demostrado que no todos los bienes de la empresa están dados en garantía, claro, o están afectados por privilegios. Claro. Entonces se pasa a repartir. ¿Qué pasaba cuando no existía la ley, cuando no existía un proceso?
que esos bienes desaparecían y el que más fuerza tuviera, el que más hubiera insistido, embargaba y ejecutaba. Claro. Y dejaba entonces a los demás acreedores Sin nada. sin nada. Este procedimiento, digamos que es mucho más organizado Sí. y en términos, digamos que sociales, es más equitativo, ¿no? Es más equitativo porque todo el que está sin garantía tiene acceso a cobrar algo. Exacto. Exacto, que no desaparecen los bienes. No, si se hace el proceso a tiempo, Sí. hay cosa, pero también si un acreedor, un deudor desapareció los bienes, entra la bancarrota fraudulenta. Incurre Y en ante la casos de- responsabilidad tanto del que lo desapareció como del que fue cómplice en la desaparición. Claro. En el proceso de reestructuración y liquidación, inclusive, hay una serie de nulidades de actos de los últimos meses, inclusive puede llegar hasta 2 años, de actuaciones que fueron hechas en violación a las disposiciones de la ley Claro. y que fueron en beneficio de un acreedor. Una dación en pago hecha durante este proceso o durante los 2 últimos años previo a la entrada en liquidación o en reestructuración, se puede declarar nula. Un cambio de condiciones en un préstamo se puede declarar nulo. Una adición de garantía se puede declarar nulo. Durante el periodo previo al De 2 inicio. años previo a la solicitud de reestructuración o de liquidación. Muy bien, muy interesante, Raimundo. Creo que el programa ha sido genial. Esto es un tema que todavía, digamos que tiene mucha materia por ser explorada y sé que vamos a tener futuros programas al respecto. Bien, amigos, hasta una próxima entrega de